En España hay 50 universidades públicas frente a 46 privadas, y aunque no tienen aún más matriculados en los grados, sí son más los estudiantes que optan ya por realizar un máster en un centro de pago. Los motivos por los que una familia opta por gastar más de 7.000 euros al año por cada curso de grado son diversos, pero la nota de corte, la cercanía a la vivienda familiar y las mejores prácticas que en ocasiones ofrecen las privadas están entre los más repetidos. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿qué lleva a las familias a optar por la universidad privada? Las universidades privadas están ganando terreno a las universidades públicas. Tanto que Elisa Silió, la responsable de educación del país, muy pronto podrá dar el titular de que hay más privadas que públicas. En este momento hay 50 universidades públicas en España y 46 aprobadas, aunque 4 todavía no están dando clase, privadas. Pero hay unas 11 o alguna más en estudio o a punto de aprobarse. Entonces, prácticamente seguro, nunca se puede decir seguro, pero parece que el año que viene ya habrá más privadas que públicas. Hace 26 años que no se construye una universidad pública en España, la última fue la Politécnica de Cartagena, y en cambio desde esa fecha hasta ahora ha habido 33 universidades nuevas en España. Es una barbaridad. Principalmente la diferencia es tan grande porque han encontrado un nicho de mercado inmensísimo las universidades privadas en dos cosas. Una, los estudios de ciencias de la salud, que no hay espacio en la pública para asumir a tantos alumnos, y eso es un nicho de mercado inmenso, y que además pues un curso de medicina puede costar 23.000 euros cada curso, y son 6. Y luego también porque se han hecho con todo el mercado prácticamente de los másteres habilitantes, que son los que tienes que obligatoriamente hacer para ejercer como profesor de secundaria, como psicólogo clínico. Hay un decreto del año 21 para intentar regular la calidad de las universidades, y se hizo sobre todo por las universidades privadas online, y luego también los gobiernos autonómicos de izquierdas y de derechas, no se puede distinguir, siguen abriendo títulos. Por ejemplo, ahora se va a abrir veterinaria cuando no hay espacio para toda esa gente luego graduada encontrando trabajo. De hecho, los psicólogos, los criminólogos, los veterinarios, esos colegios profesionales no paran de alertar de que no va a haber trabajo para todo el mundo, y da igual. ¿Y qué pasa con los alumnos? ¿Hay más matriculados en la privada? Bueno, en el caso de los grados no, están lejos todavía de llegar a los números de la pública, pero sí en el caso del máster. Ya hay más alumnos estudiando un máster en la privada que en la pública. Los números hablan de un crecimiento de casi el doble de estudiantes de la privada en solo 15 años. En 2008 se matricularon en una universidad privada alrededor de 150.000 alumnos. En 2023, más de 400.000 entre grados y másteres. En un país con un sistema público universitario consolidado y que cuenta con centros de prestigio, el objetivo de este reportaje de mi compañera Belén Remacha es entender los motivos para optar por una privada. Yo estudié en odontología en la UIC, que es la Universidad Internacional de Cataluña, en Barcelona, y la estudié de 2012 a 2017. Tomé la decisión de estudiar ahí porque, yo realmente quería estudiar medicina. Lo que pasa es que no me llegó la nota para estudiar en una universidad pública, y mi siguiente opción era hacer odontología. Mi universidad destaca sobre todo porque para odontología tienes muchísimas prácticas, que obviamente es una carrera que las prácticas son fundamentales. Tiene su propia clínica universitaria de atención a los pacientes, que eso, no todas las universidades de odontología la tienen. Estudié en la Universidad San Jorge,
Estudié periodismo y estudié entre 2007 y 2011. Básicamente, lo que yo quería estudiar no se impartía en la Universidad Pública de Zaragoza. Y tenía dos opciones. O me iba de Zaragoza a otra universidad pública, en este caso Madrid. Yo había pensado en la Carlos III sobre todo. Padres estaban conforme con cualquiera de las dos opciones. A nivel económico, ellos habían echado cálculos y el coste era muy similar porque la mezcla de el viaje, traslado y pagar la residencia, al menos el primer año en Madrid, era muy similar al coste de pagar la matrícula en la universidad privada. Entonces, fue un proceso largo en el sentido de que lo pensamos durante los meses previos, pero en realidad la decisión la tomé con bastante anticipación. Ha estudiado ahí por la imposibilidad de acceder a odontología debido a la nota de corte en una universidad pública y por el prestigio de la Alfonso X el Sabio en odontología en materia de prácticas, etcétera, etcétera. Andrea y Andrés, los dos primeros, hablan de sus motivos para matricularse por la Universidad Internacional de Cataluña y la San Jorge, respectivamente. Víctor, el tercero, de sus motivos para optar por la Alfonso X el Sabio para sus hijos. Alejandro Tiana Ferrer, exrector de la UNED, confirma que esos son los principales motivos. La nota de corte de las privadas. Es el sistema de selección. En la pública es por nota pura y dura. Ya sabes tú que la nota de corte no se pone a priori, sino que es el resultado. Es la nota que ha tenido el que tiene peores notas de los que ha entrado. Así es. Y en cambio en la privada, pues oye, no están obligados a aplicar eso y por tanto pueden seleccionar de otra manera. Y entonces pueden entrar gente con nota de corte altísima o gente que tiene una nota de selectividad muy bajita. La cercanía a la casa familiar. Es posible. Es posible, aunque es verdad también que ha habido muchas universidades públicas que han hecho una tarea de implantación en el territorio mucho mayor. Yo, la primera razón me parece más de peso que la segunda. Y la oferta de prácticas. Pues yo creo que sí, es más que prácticas. Yo creo que es que muchas de ellas lo que hacen es generar un ecosistema de relaciones, de empresas, que facilita que si uno construya determinados tipos de relaciones que le pueden ayudar laboralmente, etc. Y en eso se cuentan las prácticas. Esos entramados, muchos de ellos muy ligados a grupos empresariales o a sectores productivos, claro, eso es un soporte enorme, ¿no? Además de exrector de la UNED, Tiana fue secretario general de Educación durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y secretario de Estado de Educación hasta 2022. También es historiador. En España, desde el siglo XIX, es verdad que son universidades públicas, pero no lo que hoy llamamos públicas, porque muchas de ellas eran fundadas por la Iglesia o con relación. ¿Cuándo empieza a cambiar un poco la situación? Un poco solo, en el franquismo. Algunas universidades de la Iglesia quieren convertirse en universidades de pleno derecho, por así decir. Y la primera de todas es la Universidad Pontificia de Salamanca, que es del 1940. Después, en los años 60, empiezan a aparecer alguna otra de la Iglesia. ¿Cuándo se regulan por primera vez las universidades privadas? Con la Ley de Reforma Universitaria, la LRU, que hace el primer gobierno socialista, siendo ministro José María Marabal. En 91 se crea la Ramón Llull, que es también eclesiástica, y en el año 93 se crea la primera universidad privada aconfesional que hay en España, que es la Alfonso X el Sabio, ¿no? Y a partir del 93 ya empieza un proceso de creación de nuevas universidades. O sea, desde el 2000 para acá no se ha creado ninguna pública y se han creado muchas privadas. Ahí influyen varios fenómenos. Primero, se van rodando las universidades privadas que hay, empiezan a ver que tienen campo de actuación, empieza a crecer el alumnado universitario y en algunas carreras muy demandadas, medicina tarda mucho en implantarse, pero arquitectura u otro tipo de carreras que no tienen tantas plazas en la universidad pública, empiezan a ofrecerse en la universidad privada, con lo cual, bueno, pues empiezan a tener un despegue y ven que ahí hay un espacio que se puede crear. En segundo lugar, en el año 2000 termina el proceso de transferencias educativas a las comunidades autónomas. A partir del año 2000 son las comunidades autónomas las que las crean.
Es la época de los gobiernos de Aznar, es la época de mayoría absoluta, se hace la LOU en el año 2001, que también abre un poco la mano en la creación de las universidades privadas. Las universidades privadas tienen un sistema un poquito más laxo, por así decir. En épocas más recientes, pues hay comunidades autónomas que además han hecho de ello pues un signo de identidad, por distintas razones, porque las dos que han tenido más universidad privada han sido Cataluña y Madrid. No solo por cuestiones políticas, no sería correcto valorarlo solo por cuestiones políticas, también por demanda universitaria, por tradición, por todo. Y luego, con el Plan Bolonia, surgió una pieza clave para entender el auge de la privada: los másteres que sirven para completar los grados. Bueno, yo creo que eso cambió el panorama. Dieron una oportunidad con los másteres, yo creo que sí, para abrir otra vía y sobre todo para atraer a otro tipo de alumnado, por ejemplo, alumnado latinoamericano, que ha venido mucho a España a hacer másteres, ¿no? Alejandro Tiana y Elisa Silio responden sobre un cuarto motivo que ninguno de nuestros testimonios ha mencionado. ¿Va tanta gente a la privada porque cree que tiene mejor calidad que la pública? Cuando uno ve los rankings internacionales, con todas las cautelas que hay que mirarlos, ¿no? Las universidades que destacan en general son las públicas. Es verdad que la Universidad de Navarra aparece en algunos lugares y en docencia sí que había universidades privadas que tenían buenas posiciones, pero en investigación eran muy poquitas, eran muchas menos. Se supone que la universidad tiene que tener 3 funciones: una la docencia, otra la ciencia y otra la transmisión de conocimiento. Entonces, en el caso de la ciencia es evidentísimo que está muy por encima la universidad pública de la privada. De hecho, en el ranking Shanghai, que es el más prestigioso, hay 36 universidades públicas de las 50 y solo una privada, que es la Universidad de Navarra. Y claro, si no haces mucha ciencia, no puedes transmitir un nuevo conocimiento porque tienes poco que enseñar. Y en el caso de docencia sí que hay universidades que sí que salen muy bien posicionados en los rankings de docencia. El tema de la investigación pues es algo que les supone un coste adicional, pero no tiene un rendimiento. Tiene un rendimiento en términos de imagen, en términos de fama, de prestigio en su caso, etcétera, pero no de otra cosa, ¿no? Entonces, claro, las universidades privadas, en general, en los indicadores que más han flojeado es en los de investigación. Y es donde más problemas tienen a veces para cumplir las normas, ¿no? Por ejemplo, se pide pues que haya un no sé qué porcentaje, un 50% de profesores doctores. Les sale más barato tenerlos que no sean doctores, y algunos son muy buenos, o sea que eso no quiere decir, pero les sale más barato y tal. Un momento, ahora volvemos. Yo personalmente no recibí ninguna beca para mis estudios. No, ninguna beca. No, la verdad es que no recibí ninguna beca y creo que mis padres tampoco la solicitaron. Sí se puede solicitar una beca en la universidad privada, pero solo cubre la parte proporcional de lo que costaría la pública. Y no son habituales. Según datos facilitados al País Audio por el Ministerio de Universidades, en el curso 2022-23, solo el 6% de los estudiantes de la universidad privada tuvo beca. Hay becas propias en la universidad privada, aunque suelen tener en cuenta la excelencia y no la renta o las necesidades de movilidad, como sí lo tienen en cuenta las que gestiona el Ministerio. No, en absoluto. La universidad privada está al alcance de todo el mundo todavía. Los estudios de ciencias sociales, que a lo mejor te cuestan 7.000 euros al año, pues más familias de clase media se lo pueden permitir, pero desde luego estudiar medicina y pagar 120.000 euros por el título, pues bueno, yo creo que muchas familias se están endeudando porque, bueno, que su hijo cumpla su sueño, pero crea dos tipos de alumno, ¿no? El que puede pagarse la privada y el que no. También en la privada, yo qué sé, no entras en medicina con un 12,9 sobre 14 y vas a la privada y sigues siendo un alumno buenísimo. O sea que tampoco hay que pensar que es que los cafres van a la privada, no. Hay 2 comunidades autónomas donde esos alumnos que no pueden pagarse la privada están en una situación de mayor desigualdad. Bueno, en el caso de Canarias o en Extremadura,
que siempre se ha tenido en cuenta que tenían un retraso en formación muy grande, porque durante varias generaciones los abuelos, los bisabuelos de estos chicos que van ahora a la universidad no habían podido estudiar. Entonces ellos, aparte de que la renta per cápita es más baja que la media española, tienen un déficit ahí educativo enorme. Entonces la universidad pública se ha considerado un ascensor social que había que cuidar muchísimo. De hecho, en Extremadura, si no tienes beca pero vas aprobando, solo pagas 20 euros al año. Y eso ahora, pues, hay un riesgo de qué va a pasar con todo eso. Si en Extremadura va a haber 4 universidades, aunque 2 de ellas sean online, y en Canarias tienen ya 5 privadas. Precisamente en Canarias se da un dato todavía más impactante. En los últimos 5 años, las matriculaciones en universidades privadas crecieron un 713%. Para saber por qué los estudiantes canarios eligen las privadas, Belén Remacha le preguntó a Manuel Santana. Soy Manuel Santana Turégano, soy profesor de Sociología en la Universidad de La Laguna, Canarias. Una particularidad que pasa en Canarias que puede estar influyendo. El hecho insular hace que si te tienes que ir a estudiar fuera, pues los 7.000 o 8.000 euros que te puede pedir una universidad privada, te lo vas a pagar también. Entonces, bueno, pues la gente puede pensar, no consigo plaza en la universidad pública. La universidad privada me ofrece plaza, hay que pagar 9.000 euros. De hecho, si no, la alternativa sería irme a estudiar a la península y puedes tener que acabar desembolsando también 9.000 euros. Es decir, aunque hay becas de movilidad, el precio de mudarse y el de la vivienda también pueden influir. También es verdad que uno de los ámbitos que están teniendo más crecimiento en las universidades privadas son en formatos híbridos, semipresenciales o directamente online, que también facilitan esto. Por lo que cuenta Santana, los gastos de estudiar en la península invitan a los estudiantes a quedarse en Canarias en una universidad privada. Otra forma que tiene el sistema de compensar eso es la educación a distancia. Pero, ¿no se plantean las universidades públicas aumentar las plazas? De hecho, yo creo que los rectores de las universidades canarias se han manifestado en la línea de que querrían tener más recursos para poder ofrecer más plazas, pero no hay. No hay más recursos y no hay dinero para contratar más profesorado. Conociendo el caso canario, una pregunta ronda todo el tiempo. ¿Que haya más alumnos en la privada puede perjudicar a la pública? ¿O siendo más mal pensados, se está perjudicando a la pública para que vayan más alumnos a la privada? Bueno, lo de los recursos hay unas diferencias muy grandes. Madrid tiene asfixiadas a sus universidades públicas. Estamos pendientes de que salgan ahora los presupuestos, pero la idea no parece que sea que mejoren mucho y están asfixiadas. Pero en cambio, por ejemplo, en Andalucía, pues abrir 4 privadas en 10 meses no ha supuesto que bajen los presupuestos. O sea que eso depende un poco de la comunidad autónoma, de la apuesta que hagas por la pública o no. Y desde luego en Madrid, que gastan un 21% menos que la media española, no es su apuesta. Y mi grado universitario, pues bueno, hago un balance bastante positivo. Lo único que sí que podría decir que de mi universidad flojeaba un poco, pues es el tema de los horarios, que teníamos unos horarios un poco dispares, teníamos muchos ratos muertos y mi universidad estaba en Sant Cugat. Y mi residencia estaba en la ciudad y entonces, pues bueno, ir y volver, pues no era lo ideal, pero bueno. No me planteé cambiarlo en ningún momento. Un balance positivo y él también. Digamos que tengo una foto bastante positiva de la universidad, no solo por el enriquecimiento personal y por la experiencia vivida, sino también porque creo que la calidad de la enseñanza que nos dieron fue bastante óptima, pese a ser una universidad que acababa de arrancar
hicieron un buen trabajo eligiendo a un grupo de docentes muy jóvenes, que venían muchos de ellos de la Universidad de Navarra, y que les permitió aplicar pues nuevas técnicas de aprendizaje y enseñanza que estaban más en consonancia con la ola de aquel tiempo, del Plan de Bolonia, con mucho acento en el apartado práctico. Como casi todas las universidades privadas, estaba ligada a una fundación católica que no se correspondía mucho con ni mi afinidad emocional ni ideológica, pero si evalúo únicamente la experiencia como alumno, la verdad es que para mí fue buena. Andrea, Andrés y Víctor hacen un balance positivo de su paso por la universidad privada. Eran solo 3 alumnos de los muchos que cada vez pasan a ese tipo de centros. Por eso, más allá de los motivos, la última pregunta a los expertos que retumba es la siguiente. ¿Hay alumnos universitarios para tanta universidad privada? Bueno, por ejemplo, Madrid se supone que quiere competir con Miami en educación superior en castellano y traer muchos alumnos extranjeros, que eso es lo que efectivamente, si hay una bajada de natalidad, puede salvar estas universidades. Pero está por verse si van a venir o no. Ahora sí que hay universidades en Madrid, por ejemplo, traen muchos alumnos de Francia o Italia para estudiar odontología o fisioterapia. Y luego también, con una crisis económica, pues todas estas familias que pueden pagar 20.000 euros al año de medicina, ¿podrán seguir pagándolo? Pues no se sabe. De hecho, ya se nota mucho la bajada de la natalidad, porque yo, por ejemplo, cuando daba clase lo que era la diplomatura en empresariales, cuando existían los títulos pre-Bolonia, yo podía tener casi 500 alumnos por curso en un cuatrimestre, y eso, digamos que se han traducido en 120. Yo tenía dudas porque digo, bueno, no sé, estamos en unas tasas ya de acceso a la universidad que son muy altas, son más altas que los objetivos europeos por el año 2030. Pero mira, cuando yo estuve en el Ministerio entre 2004 y 2008, había unas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística terroríficas. Y luego no se produjo porque hubo un crecimiento de la inmigración como no podíamos imaginar. Previsiblemente, seguramente hemos llegado a una situación que no crecerá enormemente, pero siguen creándose universidades privadas, lo que quiere decir que, bueno, no sé, todavía verán que hay campo para crecer y hay negocio, ¿no? Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.